Dios quiere que los que servimos en la iglesia, en una congregación, eh, seamos de bendición para todos los creyentes, para todos los discípulos de esa iglesia. Dios quiere edificar a través de nosotros, con nuestro servicio, a todos los hermanos. Y sea la posición que sea, el servicio que estemos realizando, pues tenemos que hacer ahí muchas cosas y tomar decisiones y, bueno, tenemos que comunicarnos con todos los siervos y siervas de la congregación. Y para ello, pues tenemos que, en esa comunicación tenemos que expresar lo que queremos, lo que deseamos, lo que se va a hacer. O sea, hablar. O sea, las palabras con las que nosotros nos dirigimos a los demás. Entonces, si queremos ser de bendición, debemos entender que para Dios la manera en que nosotros hablamos con los demás es muy, muy, muy importante. Mira, es tan importante que la misma escritura dice que de toda palabra vana que salga de nuestra boca, le daremos cuentas en aquel día. Entonces, tenemos que apreciar y valorar esta enseñanza de parte del Señor, porque en Proverbios, en el capítulo 18, el versículo 21, nos dice que en la boca está el poder de la vida o de la muerte. O sea que cuando hablamos con los demás, cuando hablamos con los niños, con los jóvenes, con el hermano, con la hermana, con el pastor, cuando hablamos con cualquier persona, podemos estarle transmitiendo con nuestras palabras vida, pero también podemos estar transmitiéndole muerte. Y esto es bastante serio para nosotros que somos espirituales. Bien, pues esta es la lección número 25 de este discipulado. Y hoy vamos a tocar este punto tan importante. Mira, estoy en Santiago, en el capítulo 3 de Santiago, dice el versículo 10: de una misma boca proceden bendición y maldición. A ver, de nuestra boca pueden salir palabras de bendición o palabras de maldición. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos. Pero ahora fíjate lo que dice enseguida. Dice así: hermanos, esto no debe ser así. O sea, no podemos nosotros hablar y edificar y más tarde hablar y destruir. Porque ya vimos que eso sí sucede. Entonces, tenemos que apreciar mucho estas verdades espirituales que Dios nos da en su palabra. La madurez de un servicio a Dios, de un siervo, de una sierva de Dios, también se mide por sus palabras. En la manera en que habla una persona, ahí también podemos ver la estatura espiritual de una persona. No olvidemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto de las palabras es todo un tema. Se pueden sacar muchos temas acerca de las palabras, de cómo habla una persona, y hay mucha enseñanza en la palabra del Señor, pero hoy vamos a ser claros, específicos y directos acerca de qué es lo que Dios quiere para nosotros como siervos de Dios, cómo quiere Dios que hablemos, qué palabras quiere Dios que nosotros usemos. Entonces, a ver, por allá en Proverbios 10:13, vamos a ver, Proverbios 10:13. Vamos a ver qué nos dice ahí la escritura. Ya lo tengo aquí, 10:13. Dice: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Vamos a ver. Dice: en los labios del prudente, ahí hay sabiduría. Bueno, pues esto ya nos da un parámetro, una medida, que Dios quiere que seamos muy prudentes con nuestros labios. ¿Por qué? Porque el que es prudente para hablar, el que es
cuidadoso para hablar, el que piensa bien las palabras, el que escoge bien las palabras que va a decir en cualquier situación, pues esa es una persona sabia. Y cuando nosotros vemos en los evangelios todas las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo, palabras perfectas, palabras llenas de verdad, llenas de justicia, unas palabras edificantes en todo momento, ¿verdad? Entonces, si estás en tu casa, a ver, habla correctamente, habla como espiritual, porque si en la iglesia hablamos de una manera, ¿verdad? Hasta nuestra posición corporal cambia, nuestra mirada cambia, nuestro gesto cambia y hablamos muy, muy propios, muy refinaditos, ¿verdad? Cuidamos mucho las palabras que decimos, pero luego nos vamos a nuestra casa y allá hablamos de otra manera. Es más, ya nada más vamos en el coche y empezamos a hablar ya de una manera diferente. Ay, 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 ay. Eso nos indica que no somos tan maduros espiritualmente. Eso quiere decir que, bueno, estamos siendo un tanto hipócritas porque en la iglesia hablamos de una manera y luego en la casa ya hablamos de otra forma. O si eso lo hacemos espiritual en la iglesia, pero luego te vas al estadio y ahí en el estadio te envuelves en el ambiente mundano y entonces empiezas a hablar y a gritar como lo hacen los del mundo, algo no está bien, ¿eh? Entonces, ¿dejaste a Cristo allá en la iglesia y no te acompañó al estadio? ¿Mm? Y en el trabajo a veces pasa igual, ¿eh? Te envuelves ahí con la situación de ahí del trabajo y te dejas engañar, ¿eh? O con tus amigos, ¿te portas de una manera? No, a ver, no. Dios quiere que en la iglesia y con tus amigos seas igual, que en la iglesia y con tus familiares y con tus clientes en tu negocio seas igual de espiritual. Bueno, pues cuando estás en la iglesia sirviendo al Señor, debes entender que la voluntad del Señor es que nosotros seamos muy amables y gentiles. Lo dice Tito capítulo 3, versículo 2. Y Filipenses también capítulo 4, versículo. En el versículo, tengo aquí, en el versículo 5, déjame ver cuál saco primero. A ver, aquí creo que aquí tengo Filipenses, capítulo 4, el versículo 5. Vamos a ver. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dios quiere que seamos gentiles. Gentiles en nuestra forma de gentileza, no gentiles como los gentiles del mundo, no. Gentiles quiere decir de buen trato para con los demás, que honremos y respetemos a los demás y que los tratemos de una manera respetuosa. Para empezar, el respeto. Entonces, a ver, muestra tu calidad de sierva de Dios, tu calidad de siervo del Señor en la congregación y donde quiera que estemos. A ver, hay otra escritura, Gálatas 6:1, incluso dice que a veces va a haber alguna situación, algún problema, y aunque haya un problema, tú no te exaltes, tú no te enojes, tú no grites, sino mantente, dice ahí en Gálatas, manso y humilde. Otra vez, manso. No reacciones, no le eches la pasión, porque si le entramos con la pasión y con el enojo, entonces van a empezar a salir palabras que no edifican. Vamos a empezar a decir cosas que ofenden y que lastiman a los hermanos. Y eso no es lo que quiere el Señor. Entonces, seamos espirituales. No pierdas la espiritualidad por un problema en la calle de coche a coche, por un problema de un semáforo, o en la fila del banco, o en la fila del supermercado, por un incidente ahí leve. No tienes por qué perder la paz, ni perder el gozo. Mantente espiritual. Habla como espiritual en donde quiera que estés. Esta es la voluntad del Señor. Porque si te enojas y gritas y luego dices palabras deshonestas y frases, muchas frases de moda que dice la gente, ¿verdad? O hay malicia en tus palabras, o doble sentido, o te burlas con tus palabras, o con ironía dices algo y hasta levantas la ceja y haces señas con las manos y haces caritas. A ver,
Dios no quiere que usemos ni siquiera palabras corrompidas. Lo dice la Escritura, ¿verdad? Tú conoces ahí en Efesios capítulo 5, ahí está, y en el capítulo 4 también. A ver, Dios no quiere que andemos con apodos ni con amenazas. No, no, no. Un trato espiritual para los demás. Esto es muy valioso. ¿Por qué? Porque algunos siervos, te repito, tienen dos caras, ¿no? O se descuidan y bueno, ya no están en la iglesia y donde andan hablando o a veces hasta dentro de la iglesia. En lugar de estar hablando de la palabra, están hablando de la novela. Acá en México decimos la novela, ¿verdad? Esa serie de televisión, esa película del momento, o hablando de las canciones del mundo, los artistas del mundo, que ahora con quién anda, que si se casó, que si no se casó, que si ya salió embarazada. A ver, ¿qué conversaciones son esas? Esas no son conversaciones de siervos del Señor ni de siervas de Dios. O estás hablando nomás de tus negocios y de dinero y dinero, o del fútbol y fútbol y fútbol y fútbol, y no hablas de otra cosa. A ver, algo está mal allí. A ver, los siervos del Señor tenemos que ser muy espirituales con nuestras conversaciones y apartados del mundo y de la manera en que el mundo maneja sus conversaciones. Muchas conversaciones no edifican. Así es que deja de traer el tema del mundo que todos traen. Muchas veces son cosas vanas, cosas que no tienen ningún valor, cosas superfluas, sin sentido. Entonces, a ver, quitémonos ese tipo de conversaciones y de frases del mundo, dichos populares. Uy, en todos los países hay. Acá en nuestro país, por ejemplo, alguien dice, no hay mal que por bien no venga. Y todos están repitiendo eso también. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y allá estamos todos repitiendo. Síganme los buenos, dice otro, ¿verdad? Sí. Pastores diciendo así, o sea, estando repitiendo y repitiendo solamente esos, repito, frases populares, comerciales y baratas que realmente no edifican la vida de nadie. Ay, ¿por qué no eres una niña normal, verdad? Otra frase de un programa de televisión por acá en nuestro país, ¿verdad? El que no tranza no avanza. Otro dice, las reglas se hicieron para romperse. Otros dicen, hacen como que me pagan, pues hago como que trabajo, ¿verdad? O otras muy sencillas, ¡ay, otra vez es lunes! Ahora traen de moda también una frase como que, a ver, ya hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? En fin, y todos repitiendo, cristianos repitiendo todo ese tipo de frases. Cuidado, porque muchas de ellas ofenden al Señor, ¿eh? Sí hay frases así que ofenden al Señor, ¿verdad? Y otro que estás comiendo y dices, ay, nomás como y me da un sueño. Y luego duermo, me levanto y me da una hambre. Y todos, ja, 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 todos repitiendo esas frases. Ahora, yo no estoy diciendo que eso esté mal o que sea pecado. A ver, no quiero que lo llevemos a ese grado, pero sí quiero subrayar que si somos espirituales y si somos siervos de Dios, estas cosas no edifican y no nos convienen. Lo que nosotros tenemos que hacer es entonces hablar entre nosotros, dice la Escritura, con salmos, con himnos espirituales. O sea, aprende a seleccionar bien tus palabras, tus conversaciones. Y si estás hablando con una doncella, edifícala. Si estás hablando con una hermana mayor de edad, edifícala con tu conversación. Si estás hablando con un niño, con un pastor, con quien tú estés hablando, te repito, en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, donde quiera que estés, no tengas conversaciones baratas. Cuida tus palabras. Saca solamente palabras que edifican, palabras que van a llevar paz a las personas, que van a llevar fe a las personas, que cuando te escuchen hablar a ti, después de que te oyen hablar, ellos se sientan más enamorados del Señor, que sientan más gozo, más paz, más tranquilidad en sus vidas. Sí, Dios quiere que seamos instrumentos de bendición de esa manera. Transmite sabiduría, habla la palabra de Dios, habla las alabanzas del Señor, habla la sabiduría del Señor. Esa compártela donde quiera que estés, en tus negocios, en tu trabajo, en tu oficina, donde quiera que vayas. Edifica. Eso es una madurez espiritual. Eso glorifica al Señor. Lleva palabras de fortaleza que hagan que las personas tengan más fe y más confianza en Dios.
Bien, consuela también a aquellas personas que necesiten un consuelo. Bueno, pues seamos instrumentos de bendición y recordemos, ¿verdad?, que de nuestra boca puede salir vida o muerte. Escojamos hablar vida. Bendición o maldición, escojamos bendición y edifiquemos con nuestras palabras, ¿sí?, para la gloria de nuestro Señor. Bendiciones.